¿Qué tal, amigos? Buenas bendiciones para todos. Qué bueno que están ahí con nosotros, como siempre, como cada domingo. Agenda económica. Un servidor, Jairon Severino, compartiendo este escenario con el talentoso, experimentado y buen amigo Luis Manuel Piantini Muni. ¿Cómo está, Piantini? Oye. Saludos. Eso es para que me despierte. Piantini, pero hay un hueco, hay como un vacío aquí, no. Lo que hay es un nublazón por ahí. ¿Tú te acuerdas? Sí. Como le decían a Lili cuando pasaba ahí. Ay. Ahí viene un nublado, dice, no, va de paso. Bueno, pero él. Así es. Sí. No, bueno. Es que con tanto estrés hay que cogerlo suave a veces, Piantini, porque realmente el mundo está un poco ¿Tú crees convulso. que lo está cogiendo suave o es que está enfermo? Yo creo que está enfermo, ¿verdad que sea? Porque aunque se cree invencible. Pero saludos al señor Ezequiel Molina Lizardo, donde quiera que esté ahí tranquilo, sé que disfrutando del programa. Y bienvenido, Piantini. Bueno, bienvenido a ti también. Mira, mis bendiciones para el pueblo dominicano. Y bueno, tenemos aquí a Miguel y tenemos a Roberto. Sí, Miguel Collado Di Franco del CRES y el señor Roberto Argüello desde Miami, como siempre, un colaborador de este programa. Y bueno, pues tenemos que darle la oportunidad, por supuesto, para que saluden. ¿Dónde están? Están por ahí, ¿verdad? Saludos, señor Roberto. Muchos saludos, Jairo, y muchos saludos a mi amigo señor Piantini. Es más, mucha gente le dice doctor Piantini en todo Sudamérica, de tanto respeto que le tiene. Señor Miguel Collado, muy buenas, bendiciones para usted. Muchas gracias, igual, buenos días, gracias Jairo, un saludo para ti, al igual que para Luis Manuel. Bueno, qué bueno, gracias, y aquí estamos para compartir temas interesantes. La agenda está bastante cargada. Y yo sé que Argüello desde Estados Unidos, desde Miami, tiene un resumen, como siempre, muy útil, muy informativo y además cargado de informaciones muy interesantes. Adelante, Argüello. Gracias, Jairo. Miguel, mucho gusto, qué alegre que estás aquí con nosotros. Ya Luis Manuel me había contado, y Jairo, mucho de tus personas, así que las expectativas son bien altas. Muchas gracias. Tengo que ser muy breve en esto. Como el pueblo dominicano sabe, el gobierno de Estados Unidos le llama a El Salvador, Guatemala y Honduras el Triángulo Norte. Y este Triángulo Norte es el que le ha estado dando serios problemas a la administración Biden con el tema de la administración. Pero ahora resulta que el presidente Abinader se reunió el día de ayer con el presidente Nito Cortizo y luego con el presidente de Costa Rica para ver un tema muy importante para el pueblo dominicano, que es lo que está pasando en Haití. Y en especial, ¿qué se va a hacer? Porque estos tres países, que yo lo voy a llamar el triángulo de la democracia, porque son tres países donde los presidentes han sido elegidos por el pueblo, donde no hay ninguna discusión de quién es el ganador, mas no se puede decir lo mismo en Honduras. Y ahorita vienen elecciones en Honduras, vienen elecciones supuestamente en Nicaragua. Así es que este triángulo de la democracia se reunió el día de ayer en Panamá para ver cómo se va a tratar el tema de Haití. Y en este tema les quiero decir que cuando el presidente Reagan gobernaba la Casa Blanca y habían situaciones específicas, él llamaba a lo que se llamaba un interagency, que es que coordinaba todos los departamentos y todas las unidades del Estado americano, sea la CIA, la DEA, Departamento de Estado, Departamento del Tesoro, Homeland, Departamento de Justicia, para tratar un tema. En estos momentos, desde que Reagan se fue y se fue Bush, han venido diferentes presidentes y entonces cada departamento del gobierno de los Estados Unidos trata de forma diferente a Haití, trata de forma diferente a Nicaragua. No hay unidad de criterio en todas estas unidades del gobierno americano. Y entonces me parece que esta iniciativa iniciada por el presidente Abinader con el apoyo de Nito Cortizo y Alvarado de Costa Rica me parece una excelente iniciativa. Porque les recuerdo que el único dolor que se permite es el ajeno. Y esta situación de Haití es caótica, el mundo no le está poniendo la atención que se debe a Haití.
y Haití indudablemente es una oportunidad, pero por el otro lado es un enorme peligro para República Dominicana. Así es que esa iniciativa de los 3 países del Triángulo de la Democracia es muy importante para Dominicana. Argüello, ¿crees que esta situación, por ejemplo, del secuestro de 17 ciudadanos estadounidenses, me parece que hay un canadiense. Un canadiense. ¿Podría ser ese punto, el detonador para que se tomen decisiones realmente definitorias ya en Haití? Todo depende del desenlace que haya. Aunque el día de hoy yo vi todas las cadenas de televisión de Estados Unidos que estaban en Haití y había un reportero de ABC, de ABC News, que decía que estaba entrando al territorio manejado por este gang que secuestró a estas 17 personas y dice que por 20 kilómetros cuadrados ni siquiera el ejército ni la policía entra ahí. Ahora, ya se sabe que hay una fuerza de la FBI y parece que hay agentes de fuerzas especiales de Estados Unidos, pero el tema es que se dice de que como son 17 rehenes, es altamente riesgoso que vayan a haber muchos muertos. Así es que en el caso de que se entre a recuperar a los rehenes, porque se están pidiendo $1 millón por cada rehén, y los Estados Unidos no va a pagar un solo centavo por ningún rehén. Así es que está por verse el desenlace, pero lo cierto es que golpeó muchísimo en Estados Unidos hace 4 semanas cuando habían 10.000 haitianos en la frontera de Texas, de los cuales 2.500 fueron deportados, de los otros 7.500 se permitió. Lo bueno de todo esto es que el presidente Abinader debe de aprovechar esta situación para verse con su homólogo en Washington, el presidente Biden, y demostrar que sí hay que hacer algo por Haití y que cualquier cosa que pasa en Haití va a desestabilizar el ancla de estabilidad del Caribe, que es República Dominicana. Yo creo que tú has dado un punto importante. Ahora, de que mueva al presidente Biden a tomar una decisión, yo no sé, porque él ha sido muy dubitativo en todo lo que se refiere a asumir riesgos fuera de los Estados Unidos, principalmente después de su fracaso, medio fracaso en la salida, como salió de Afganistán. Pero te voy a decir, Roberto, cualquier solución ahora mismo, si se toma una solución de rescate de estos 17 y no se toma una solución definitiva, estos 17 serán los primeros de 17 más y de 17 más, y eso será incontrolable. Yo creo que hay que tomar una decisión definitiva. Los americanos van a tener que tomarla, cueste lo que le cueste, porque no es una administración que está muy tendenciada, ¿no?, a asumir situaciones en el exterior. Pero ahora es una situación diferente. Bueno, de hecho, la reunión de los 3 presidentes, dominicano, panameño y costarricense, tiene algo que ver con algún tipo de decisión que habrá de tomarse. El caso habrá de llevarse a la OEA quizás o a otro organismo para tomar decisiones, y es que la crisis migratoria que hay de haitianos cruzando inclusive la selva del Marién, ¿qué se llama? Darién, que es una selva impenetrable y por ahí pasa de todo. Entonces Panamá tiene presión ahora mismo, Costa Rica tiene presión migratoria con los haitianos y en México con la frontera con Estados Unidos ni se diga. En el caso de República Dominicana, creo que sí el presidente le está dando de frente al tema, porque los informes que llegan es que en cualquier momento puede generarse una situación incontrolable, porque en Haití en ese momento no hay liderazgo, no hay autoridad, no hay institución, y República Dominicana, por supuesto, que es el país que podría ser afectado por una situación de emigración masiva. Y nosotros, solo en servicios de salud, en una situación cuasi normal, se van 5.000, 6.000 millones de pesos al año atendiendo a haitianos. Y nosotros no podemos seguir cargando con eso. Creo que eso es lo que está sucediendo. Roberto, para
poder aprovecharnos un poquito de tu conocimiento del Así es. inside de Washington. Queríamos saber qué está pasando a nivel del Congreso en relación con los proyectos de infraestructura y el otro proyecto de 3.5 billones que parece que se va a reducir a 2 billones. Pero ahí está el asunto de lo que los republicanos no van a aprobar ninguno. Ya aprobaron el de infraestructura, pero la izquierda demócrata entonces no quiere aprobar el de infraestructura si no le aprueban el de 3.5. Entonces, ¿qué opinión tú tienes? ¿Cómo está la situación ahí? Para explicarlo hay que entender que en el Senado hay 50 republicanos y 50 demócratas. Eso significa de que si todos los demócratas están a favor de lo que está proponiendo el presidente Biden, pasa porque entonces el voto que rompe cualquier empate es el voto de la vicepresidencia. Pero lo que ha pasado es que de esos 50 senadores hay un senador demócrata, Manchin, que es un republicano camuflado demócrata. Y luego tenemos a Bernie Sanders, que es un comunista disfrazado de demócrata. Y con uno de esos dos que no esté de acuerdo con lo que está haciendo Biden, no pasa. Y entonces lo que está diciendo es que Manchin dice de que lo que está pidiendo el gobierno de Biden por presión de Bernie Sanders y compañía limitada es demasiado y que eso va a crear más inflación en Estados Unidos y es que ese es un regalo que él no va a votar por eso. Por el otro lado, si se baja digamos la ley de infraestructura de 3.2 trillones de dólares a 2 billones, Bernie Sanders dice que no vota. Entonces ahí está la encrucijada. Ni siquiera llegó al Congreso porque en el Senado es donde se para todo. Y ahí es donde Biden tiene un problema muy serio y ha estado trabajando en eso en los últimos 10 días. Vamos a ver qué pasa. ¿Tú te acuerdas que Larry Summers le sugirió cuando presentaron el primer apoyo de 1.9 billones al comienzo del gobierno que se aprobó, ¿no? ¿Verdad? Del gobierno de Biden, le dijo que el trillón se lo dejaran para infraestructura. Bueno, pues ya hubieran tenido trabajando a mucha gente en proyectos de infraestructura, que es, tú sabes, como lo crucial que es, porque la infraestructura en los Estados Unidos está muy dañada por falta de mantenimiento. Entonces, fíjate, ya tienen casi un año entero de gobierno luchando con ese proyecto y no acaban de salir de él. Vamos a ver. Así es. Muy de acuerdo con usted. Bueno, yo creo también que Estados Unidos tiene que jugar un papel en medio de esta situación de inestabilidad que tenemos nosotros los dominicanos, porque tenemos una situación de inestabilidad, un poco cambiando el tema, Piantini, que nosotros los dominicanos deberíamos tomarlo más en serio, ya los ciudadanos, el presidente parece que sí que está en eso, pero los ciudadanos dominicanos tomarlo un poquito más en serio porque nuestra realidad no resiste que haya una inestabilidad a un grado superior. Posiblemente la categoría de Estado ahora mismo en Haití no existe en este momento. Bueno, en el 2005 yo escribí un artículo de 2 páginas en el Hoy, que Cuchito estaba vivo y me hizo el favor de publicarlo, y llamaba a Haití un estado fallido. En aquel entonces, hace 16 años. Pero que ahora no es ni siquiera estado fallido. Bueno, porque... Pero en aquel entonces ni querían llamarlo así. Sí. Que por qué era, que era estado fallido, que era un gobierno democrático, electo, que eso no era así. Bueno, mira en lo que estamos nosotros ya, 16 años después. Y tenemos que mirar a Haití con la intención de que realmente mejore su situación, porque Haití es un mercado que está ahí cautivo para nosotros también. Un mercado importantísimo y además de que la mano de obra haitiana aquí es fundamental, porque esa es otra, tampoco podemos jugar a la doble moral. Tenemos que apostar a la estabilidad de Haití porque mientras más estable está Haití, mejor para el país también. Es un mercado que está ahí cautivo
que son cuántos millones de consumidores hay 11 millones de consumidores también, igual que de este lado. Entonces, nuestra preocupación debe ir enfocada o centrada en que Haití logre estabilizarse. Y para eso hay propuestas desde 3 puntos de vista, que es, por supuesto, inclusive el desarme de la población, se ha planteado, es difícil, pero hay que plantearlo. Hay que frenar, amarrar las bandas armadas que realmente tienen el control en este momento y, por supuesto, generar todo un clima de seguridad para que hayan elecciones que garanticen la elección de autoridades que realmente sean representativas. Que es lo difícil de ponerse de acuerdo, parece, en las cúpulas políticas, empresariales y hasta religiosas. Pero ahí te falta algo, Jairón. Vamos a ver. Que es un elemento importantísimo en Haití desde hace un tiempo. Que a Haití se le ha llamado inclusive un narcogobierno. Sí. Sí. Inclusive la muerte del presidente, ahí no se sabe está una nube ahí abajo. Sí. Si hay un problema de eso también, Sí. ¿tú me entiendes? Sí. O sea que el problema es más profundo de lo que puede verse, ¿no? ¿Verdad? Porque esas bandas responden tal vez a quién afuera. Por supuesto. En Colombia, Sí, en sí. México. Sí, ¿Ves? sí. Pasa de todo. Señores, tenemos que hacer una pausa breve en la agenda económica, pero el segmento que viene habrá de ser interesante y queremos despedir a Argüello también, ¿verdad? Roberto, no sé si se quedará con nosotros ahí, pero agradecerle su participación como siempre. En el segmento próximo ya vamos a hablar de economía un poco más dominicana. ¿Te parece bien? De la reforma. Con Miguel Collado Di Franco, Sí. importante del CRES, del Centro Regional de Estratégicas pero Económicas Sostenibles. Tú sabes que Roberto te puede dar algunos consejos. Sí. Sí. Bueno, pues que se espere un rato ahí. Sí. Venimos ahora con más de agenda económica. Gracias por continuar con Agenda Económica en este domingo. Por supuesto, saludando a nuestro amigo y hermano Ezequiel Molina Lizardo. ¿Llegó ya? Bueno, pero no está aquí todavía. Ay, No, pero está en su casa te está viendo. Está viendo el programa, entonces queremos ¿Estás saludarlo. seguro? Sí, por supuesto. Él no se pierde el programa. Bueno, tenemos ahí a Miguel Collado Di Franco, que es el vicepresidente del CRES, una institución de investigación, porque investiga y propone, y como hay muchos aprestos en estos tiempos, quizás quisiera preguntar de principio, y está ahí Miguel, ¿verdad? Está ahí. Quisiera preguntarle a Miguel Collado, el tiempo es inexorable, como dicen, y aparentemente pues hay señales, hay algunos visos de que el gobierno podría estar pensándolo muy bien antes de someter una reforma fiscal. Hay declaraciones del ministro de la Presidencia, del ministro administrativo, del de presupuesto y de la misma presidencia, porque el vocero salió desmintiendo lo que había salido en las últimas semanas, diciendo que todavía no hay nada concreto, no hay nada definido. Realmente, ¿qué vemos? No hay nada concreto, es una cosa, y el de presupuesto dijo que el gobierno necesitaba dinero. Yo digo que también la familia necesita dinero y los empresarios necesitan dinero. Aquí todo el mundo necesita dinero. Pero el presupuesto se elaboró no pensando en la reforma, porque todas las apropiaciones están ahí, todo lo que tiene que ver con el presupuesto. Entonces, queremos tener la opinión de Collado Di Franco en ese sentido. Bueno, ¿cómo abordar esto? Podríamos pensarlo desde que es un mandato de una ley orgánica que en República Dominicana tengamos un pacto fiscal. Y aquí quiero hacer énfasis en pacto fiscal, porque hablamos mucho
de la reforma. Sin embargo, si nos remitimos al artículo 36 de la Ley Orgánica de Desarrollo, la Ley 1-12. Estrategia Nacional de Desarrollo, sí. De Estrategia Nacional de Desarrollo, indica que debemos tener tanto una ley de responsabilidad fiscal como la reforma tributaria de la que tanto se habla, que es básicamente el tema que ustedes están abordando. Entonces, yo no lo vería como una necesidad coyuntural de recaudar más dinero. O sea, yo abordándolo desde el punto de vista estratégico como país, sino de una necesidad de que pongamos la casa en orden en términos de finanzas públicas. Por eso la ley ordena, reitero, la parte de la ley de responsabilidad fiscal y la parte tributaria. Entonces, específicamente en la parte tributaria, debemos hacerla, pero hacerla bien. Entonces, ese documento que ustedes mencionaban, que nadie se ha atribuido su autoría, pero indudablemente... Salió de allá. Salió de allá. Sí, sería un borrador de discusión, sí, como se ha dicho, sería lo que sea. Lo haría la misma... Lo copiaron muy bien, Collado, lo copiaron muy bien, ¿eh? Está bien hecho. Está bien hecho. Bueno, el punto es que un documento de este tipo, o más bien el contenido del documento, en realidad no es una reforma. Sería una contrarreforma. Reformar, uno entiende que es hacer algo mejor. Y si aplicamos esto o algo parecido, algo similar al sistema tributario actual de República Dominicana, lo que se crearía serían más distorsiones aún. El clima que no favorece, al cual no favorece al clima de inversión, el actual código tributario, con las modificaciones que se le han hecho, sería aún peor. Hablar de más imposición a las empresas representaría menos capacidad de inversión, menos trabajo para los dominicanos, menos trabajos formales. Una informalidad que ya lo hemos hablado en programas anteriores, pero es bueno siempre reiterando que supera el 58%, de acuerdo a las cifras oficiales en el mercado laboral. Menos ingresos para los dominicanos, no solamente porque también se tocarían impuestos que afectarían directamente a las personas físicas, sino que crear un clima, aún deteriorar más el clima de inversiones en la parte impositiva, representa un impacto para los ingresos de los trabajadores, reitero, y para los mismos consumidores, porque a quién le traspasan los impuestos cuando se puede los emprendedores, quien tiene una empresa, al consumidor. Y cuando ve disminuidas sus ganancias y no puede traspasarlo al consumidor el impuesto, bueno, o invierte menos, lo cual repercute negativamente en los trabajadores, menos inversiones de capital, quiere decir menos productividad para complementarse con el factor trabajo, eso es elemental en economía, y en consecuencia menos ingresos para esos trabajadores, van a ser menos productivos, y menos contrataciones. Y si hay más contrataciones, sería en la informalidad, o sea, habría un incentivo aún mayor al existente actualmente. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Que hay que verlo de forma estratégica, tal como lo dice la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Sí. Y cualquier tipo de modificación, no quiero llamarlo reforma, de este tipo sería una aventura que habría que... Las consecuencias podrían ser muy, muy negativas para la economía, para la recuperación, sobre todo que estamos viviendo ahora de la economía dominicana. Collado, pero... hay que pensarlo fríamente. Exactamente, Sí, pero claro. el pacto implica, hablando de pacto, porque realmente eso es lo que deberíamos estar hablando, el pacto Correcto. significa ir al Consejo Económico y Social, y ya
eso también necesitará de más tiempo. Ponerse de acuerdo ahí resulta un poco más incómodo, Collado. Pero fíjate, la misma ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, y hay que citarla porque uno estará en contra, a favor, en contra de ella, independientemente de lo que uno opine sobre la misma. Es el marco legal en el cual deben hacerse estos acuerdos, y el artículo 33 de la misma, que es el que precede a cuando en la ley se mencionan los pactos que incluye, que es el eléctrico, el de educación, el fiscal, indica que debe ser en el censo. Entonces, y para mayor transparencia también debe ser en el seno de en un foro en el que la población pueda ver lo que se está tratando. Que tome más tiempo, no sé. Todo dependerá también de qué propuesta se lleve, pero es lo que ordena la ley, Jairo, Sí. En su artículo 33. Es cierto, muy cierto. ¿Y qué te parece, por ejemplo, lo que está sucediendo en este momento con esta crisis energética a nivel internacional? Los precios de los combustibles, el petróleo por encima de 82, 83 dólares, China encendiendo de nuevo las plantas a carbón, el problema que hay de suministro de gas desde Rusia a Europa. Este contexto no se está dibujando como muy bien para finalizar el año, Di Franco. No, definitivamente para finalizar el año y ni siquiera para el próximo año. ¿Por qué? Sí. Como bien dices, se empieza a activar la economía, no solamente por China, en sentido general. Más viajes implican mayor consumo para la industria aeronáutica, más viajes de las personas también, una tendencia a no usar mucho el transporte público, quien tiene vehículo, para evitar el contagio, reactivación en sentido general de las economías, los factores que mencionaba relacionados con suministro de gas, el tema de las renovables, temas que no estaban previstos, de que si se para el viento, ¿qué hacemos? ¿Qué sucede? Como ha sucedido recientemente, no hay forma de almacenar esa energía renovable, no tenemos baterías en el mundo todavía. Aquí estamos viviendo algo que es, a mi entender, esos temas coyunturales y que estaremos viviendo por un tiempo. La inflación también, hay que tenerlo en cuenta, el efecto que tiene sobre el precio del petróleo. Cuando me refiero a inflación, me refiero a la inflación monetaria, a la que estamos viendo en el mundo, a la que podremos seguir viviendo, porque hablaban ustedes en el segmento anterior de un gasto en Estados Unidos adicional. ¿Quién va a financiar ese gasto? Lo ha estado haciendo la Reserva Federal, comprando en el mercado secundario títulos del Tesoro y aumentando su balance. La Reserva Federal ha dicho que va a ir disminuyendo la compra de activos, lo que se llama el QE, pero no ha dicho que va a parar. Entonces tendremos aparentemente que emisión de dinero por un tiempo. Todos esos factores en realidad pintan a un precio del petróleo más alto aún del que tenemos actualmente, y que no vamos a vivir los precios anteriores a los que teníamos prevalecientes antes de la pandemia por un buen tiempo. Por último, Estados Unidos era, antes de que empezara la pandemia, el mayor productor, con alrededor de 13 millones de barriles de petróleo diarios. Llegar a esa cifra de producción, algunos entendidos dicen que podría ser hasta en el 2023 que Estados Unidos pueda lograrlo. Los más optimistas dicen que a finales del 2022. Esto pinta un panorama de precios altos de petróleo por un buen tiempo. Bueno, ahí se puede inclusive, perdón Piantini, se puede un poco caer ahí las proyecciones de inflación nuestra y también el mismo déficit nuestro como país y la moneda que se ha apreciado, ¿verdad?, en este año.
Bueno, yo creo que el panorama que está pintando Miguel es un panorama que realmente es un panorama muy incierto. Los precios al productor al por mayor en China han sido los más altos en los últimos 20 años o más. Sí. Están en 10 puntos y pico y no han sido transferidos al consumidor. Al contrario, la inflación en términos del consumidor está alrededor entre un 2 y un 3%. Pero sigue aumentando la presión sobre la fábrica, sigue aumentando el precio del carbón, sigue aumentando el precio de los combustibles, porque los americanos, Biden, con la decisión de cerrarle a los inversionistas de los esquilos, esquitos, sí. La explotación de petróleo, esa gente decidieron no invertir. Y ahora Biden, después que llamó a los árabes para que no siguieran aumentando el precio, los árabes no le están haciendo caso, porque cuando vieron lo de Afganistán, dijeron, no, esta gente ya no son aquella gente, ¿no? No le hicieron caso. Entonces ahora está abogando porque los productores americanos aumenten la producción. Pero ¿qué pasa? Que los productores americanos han visto que con los precios actuales le está yendo mucho mejor que cuando antes presionaban para que bajaran por el aumento de la producción. Entonces no están haciendo esfuerzos para aumentar la producción, ¿no? Eso es lo que está pasando ahora. Pero también una forma de decirle a Biden, miren, fue una decisión un poco precipitada y no pensada. Para mí, yo digo que el presidente Biden, uno de los problemas que tiene es una terquedad. O sea, una persona que yo veo que es un poco terco. Entonces, ¿cómo que terco? Una persona terca que cuando se le mete una cosa, eso es. Cuando él tomó esa decisión, él le entregó a la OPEP de nuevo el manejo de los precios internacionales del petróleo. Igual que hicieron los europeos cuando le entregaron el gas a Putin. El gas ha aumentado 500% en Rusia, en Europa. ¿Por qué? Porque Putin cerró la llave. Porque si Putin hubiera abierto más la llave, los precios no llegan a ese nivel. Entonces tú ves a los americanos ahora que están en manos de los árabes para el precio del petróleo y los europeos están en manos de Putin. Mira qué geopolíticos son. Así es. Señores, vamos a dar una pausa. Veremos con más de Agenda Económica. Seguimos en Agenda Económica, pero en el último segmento. Ya se está, ¿verdad? Estamos en la postrimería, pero tenemos que aprovechar el tiempo. Y hay un panorama descrito que apunta a no ser alentador. Uno no quiere ser pesimista tampoco, porque de hecho yo soy una persona muy optimista y creo que siempre hay oportunidades. Las economías así como las nuestras, que dependen tanto de lo que pasa afuera, pues también deberían esto aprovecharla para hacer ajustes internos y apoyar más, inclusive las cosas de las que nosotros podemos ser más autosuficientes. En energía es muy difícil, porque está claro que somos interdependientes, pero en energía es el gran problema y es el gran reto, ¿verdad?, que tenemos en este momento. Bueno, hay mucha incertidumbre en los mercados internacionales. Ahora mismo está el problema en China, que se está presentando el día en esta semana que pasó con Evergrande. El problema de 300,000 millones de dólares de deuda. Y China desplomó su crecimiento. O sea que China es el motor del crecimiento a nivel mundial. ¿No? Los americanos han apoyado ahora, pero la economía americana no es una economía de rápido crecimiento, como ha sido la China en los últimos tiempos. Entonces, por eso, Miguel, estaba viendo que es un panorama un poco con mucha incertidumbre,
para embarcarnos en un proyecto de reforma o de pacto tributaria, de reforma. Bueno, de problemas tributarios que pueda afectar el desenvolvimiento de la economía, cuando esta economía está en los últimos 25 años creciendo un 5% anual. ¿Qué país ha habido en América Latina de esa forma? Que haya reducido la pobreza que había en el 2005 de un 50% a un 21% en el 2019. Eso quiere decir que en 15 años redujo la pobreza en 29 puntos. Eso es algo impresionante. Sí, sí. Entonces, tú vas a perder esa dinámica. No sé, Miguel. No, estamos de acuerdo. En cuanto al panorama internacional que describes rápidamente, quisiera acotar algo más con relación a lo del precio del petróleo, y es que con los acuerdos internacionales para la reducción de los gases de invernadero, esto también ha generado incertidumbre entre los inversionistas, porque abrir un pozo de petróleo conlleva una inversión que tarda unos años en tener un retorno. Entonces ahora es más incierto todavía el panorama para la inversión en petróleo. Entonces, por lo que analizábamos anteriormente, le agrego ese factor, todavía será un poco más difícil. Entonces estamos volver de nuevo a niveles de unos precios de energía parecidos a lo que teníamos antes de la pandemia. Entonces tenemos un panorama de las proyecciones de precios de petróleo alta, inflación. Todavía el panorama no está claro en ese sentido hasta que efectivamente los principales bancos centrales, sobre todo la Reserva Federal de Estados Unidos, dé señales claras de que no que va a reducir la emisión de dinero a través de la compra de títulos, sino de que va a pararla. Porque la inflación, y lo sabemos nosotros, un país que ha vivido episodios, y tú, Luis Manuel, lo sabes, a lo mejor que nosotros los que estamos aquí en esta noche, que para parar una inflación de un ritmo de este tipo es con señales claras, contundentes, con acciones. Esto conlleva efectivamente parar la máquina de imprimir dinero y empezar a aumentar las tasas de interés en Estados Unidos. Entonces, la inflación es otro tema. Lo que planteaba sobre el crecimiento internacional, si las proyecciones ya de crecimiento de las principales economías para el año próximo son menores. Y a mí en lo particular me sigue sorprendiendo el optimismo que presentamos aquí con las cifras oficiales de que se siguen subiendo, se siguen ajustando hacia arriba, mientras en otros países están haciendo todo lo contrario. Pero bueno, en el aspecto internacional ese es el panorama, que no es propicio, como dices, efectivamente, para el tipo de reforma que salió o que uno ha visto recientemente, que aparentemente es lo que piensan las autoridades, aunque nadie se ha atribuido el documento que ha circulado. Entonces, ¿qué es lo que manda para nuestro entender, de acuerdo a lo que hemos estado trabajando en el CRES? Una verdadera reforma tributaria en el sentido de que cree las condiciones para la prosperidad, para el crecimiento económico, para el aumento de los ingresos, para la reducción de la pobreza, que eso es lo que le garantizará efectivamente recaudaciones a el gobierno, a la administración tributaria, hacer una reforma fiscalista para tratar de subsanar un tema coyuntural de necesidad de dinero. Lo que va a hacer es frenar la economía y sobre todo, independientemente de las circunstancias internacionales descritas, en cualquier circunstancia, pero sobre todo en las que estamos viviendo, y no les va a garantizar en el tiempo unas recaudaciones como las que esperarían. Y esa experiencia ya la hemos vivido más de una vez en República Dominicana. Es como estar asistiendo de nuevo a un proceso que ya pasamos anteriormente sin éxito y querer insistir en volver a vivirlo. Yo creo que no hay tiempo, ni siquiera, no para el pacto, obviamente. No hay tiempo ni siquiera para reforma. Este año, para que lleguemos al 2022 con reforma o con pacto, no creo que haya tiempo. Sí me gustaría preguntarle a Collado,
de cuál cree el que debe ser el tratamiento impositivo en el caso de las pymes, tomando en cuenta que nosotros tenemos un tejido empresarial micro, pequeño y mediano, tomando en cuenta esa característica. Y hay un sector informal de un 57% de la economía, Sí, que hay pero, que absorberlo, porque bueno, el problema es que son muy pocos los que pagan aquí, ¿tú me entiendes? Pero entonces no podemos seguir cargando lo que pagan. Es lo que te digo, que hay que reformar para reducir el mercado informal. Bueno. Eso es lo que hay que hacer ahora. Eso es lo que está haciendo México. Sí. México, en vez de meterse en una reforma fiscal, las autoridades fiscales decidieron reformar para reducir la extensión del mercado informal. Para que haya más formalidad. Para que hhaya más formalidad. ¿Qué le parece a Collado? Sí. De acuerdo a la experiencia que hemos vivido en República Dominicana, cuando segmentamos y hacemos diferentes tratamientos tributarios para distintas industrias, sectores, vemos que se crean distorsiones. Por eso lo que nosotros planteamos desde el CRES, el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, es un sistema tributario, limpiarlo, en el sentido de eliminar toda clase de distorsiones que afectan a emprendedores independientemente de su tamaño, y llevar la tasa tributaria, la tasa corporativa, más bien lo más cercano a la tasa efectiva que estamos viviendo actualmente, que es como un 16%, y la tasa del ITEVI es como un 10%. Entonces, por ahí es que debería andar la cosa. ¿Y por qué hago La tasa efectiva? La aclaración de las distorsiones que se pueden crear? Pues se establecen incentivos para empresas establecerse como pymes, cuando no lo son en realidad, para entonces tratar de aprovechar si establecemos algunos incentivos particulares. Nosotros... Bueno, hay una clasificación de pyme, Collado, hay una clasificación ya que se está implementando. Correcto. De hecho. No, correcto. Pero el punto es que yo puedo tener una empresa ahora mismo y segmentarla para ventajas tributarias. Entonces, esas distorsiones tenemos que aprender también de la experiencia dominicana que ya hemos vivido. Nosotros, en realidad, preferimos un sistema tributario más acorde con la realidad dominicana, menos oneroso, con menos distorsiones, menos segmentación y, en consecuencia, más simple. La simplicidad en los temas tributarios ayuda muchísimo. Sí. No solamente a quien paga, sino a la misma autoridad, la misma administración tributaria. Es como un espejo. Si es más simple para acá yo poder pagar y poder cumplir con mis obligaciones, pues va a ser más fácil fiscalizar. Y eso es lo que aspiramos. Entonces, si se quiere recaudar más, no puedes hacerlo más complejo. ¿Tú sabes lo que pasa, Miguel? Y estar segmentando. Aquí se piensa que mientras más alto el impuesto, más se va a recaudar. Eso es una tendencia un error grande hacia lo que son los países de la OSD y los países de Europa del Norte, porque nos queremos parecer cada vez más a los países de Europa del Norte. Eso es como los haitianos que nos quisieran parecer cada vez más a los dominicanos, ¿tú entiendes? No, porque hay su diferencia, ¿tú me entiendes? Hay una serie de diferencias que te impiden lograr una serie de cosas hasta que tú no te culturalices. Entonces tiene que venir la cultura de penalizar al evasor, porque aquí hay mucha evasión. Entonces el que paga no quiere seguir pagando y ve que otros tienen Lamborghini, Ferrari, apartamentos enormes, una serie de cosas, lancha todo eso. Y no pagan. Y entonces el otro, el chiquito paga. Okay, y se cobijan, a veces se cobijan en leyes de incentivos, en leyes, por ejemplo, Confotur, y Miguel sabe mucho de eso, que hay propiedades que están bajo esa sombrilla en zonas turísticas muy especiales. Entonces, eso hay que revisarlo. Me gustaría hacer una aclaración ahí con relación precisamente a las leyes que crean incentivos. Nosotros entendemos que tú tienes que entender primero por qué se piden este tipo de incentivos, de leyes especiales, y atacar entonces la naturaleza de la misma. Son odiosas, en realidad
uno las ve como un privilegio para algunos y definitivamente uno debe estar en contra de que hayan privilegios, tratamientos especiales. Ahora bien, vamos a la causa. ¿Por qué la mayoría dice yo quiero beneficios, incentivos para mí y que se grave el otro? Bueno, porque en República Dominicana tienes que enfrentarte no solamente al sistema tributario muy oneroso, con tasas corporativas más altas que la de los países de la OCDE. Sí. En República Dominicana la tasa corporativa es de 27%, los países OCDE andan un promedio de alrededor del 22%. Entonces, con menos costos en muchos sentidos, de que ya lo hemos tratado aquí, costos laborales, no salariales, que son altos en la República Dominicana, temas de transporte por la estructura del mercado de transporte, los mismos costos de seguridad. Estos días salió una encuesta de ANGE que ponía en evidencia de cuánto tienen que pagar de más las empresas dominicanas para poder suplirse su propia seguridad. En términos de empleomanía, en términos de sistemas electrónicos de seguridad, pero tienes otros costos de autogeneración, por ejemplo, y así cuando vas añadiendo y al final del mes tienes que pagar, tienes que hacer tu declaración de impuestos, bueno, pues en realidad te das cuenta de que es insostenible. Muchas veces ser formal y poder operar en la República Dominicana. Y eso, insisto, y estoy de acuerdo contigo, Luis Manuel, de que debemos insistir en la parte de con tasas tan altas no se va a recaudar más. Miguel, todo lo contrario. Cuando tú hablaste del impuesto sobre la renta a las empresas, que es un 27, ¿no? ¿Verdad? Un 27. 27, correcto. Tú tienes que agregarle el 10% a la ganancia de capital también, ¿no? Si repartes dividendos, tienes ahí una doble tributación. Si reparte dividendos, pero si tú reinviertes, no. Sí, pero es una doble tributación que no existía antes en República Dominicana. Eso lo habíamos superado. Se había eliminado. Se había eliminado, correcto. Correcto. Eso estamos de acuerdo nosotros de que se desmonte en 3 años desde el CRES. Y volvamos al periodo anterior. Y perdona, Luis Manuel, que te interrumpí. Sí. No. Era para referirme a eso, que tú hablabas del 22% en la OECD y hablabas del 27% aquí, pero habría que agregarle lo de la ganancia de capital también. También, sí, correcto. Además, bueno, aquí ¿qué no tiene impuestos, Miguel? Yo quiero saber qué no tiene impuestos. Aquí hasta el impuesto a las transacciones financieras, que los países de la OECD nunca lo quisieron poner. Hay algunos que sí lo quisieron, pero no hubo acuerdo, ¿no? Y como es por consenso, eso no se hizo. O sea, pero lo tenemos nosotros. Sí, para que tú veas. Lo tenemos y debió haber sido un momento algo transitorio y se ha quedado. Sí, y efectivamente, eso afecta la formalización en algunos aspectos. Por eso yo no creo en la transitoriedad de aquí, ¿tú entiendes? Cuando dicen no es transitorio. No, que eso no puede creer. No. No caigamos en ese gancho. No, pero ve acá. Ahí está la prueba. El anticipo. Sí, ahí está. Y en el impuesto a las transacciones financieras. Sí, el 0. Sí, vamos a llamarle como le llama la gente comúnmente, el impuesto a los cheques. Sí, el impuesto a los cheques. Transferencias bancarias y a los cheques, sí. Pero si ustedes me permiten, a mí me gustaría enfatizar lo que manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo es un pacto fiscal que tenga también, en consecuencia, para que sea completo, una ley de responsabilidad fiscal. Importante. Hay que hablar de eso. Importante. Hay que hablar de que necesitamos reglas de gastos, reglas de déficit, reglas de endeudamiento y consecuencias para quienes las violen. O sea, que los funcionarios que violen las reglas de gasto, de endeudamiento que se establezcan, sufran consecuencias. Y fíjense que en el documento ese hay que referirse siempre al mismo que circuló, tiene una parte relacionada con
precisamente con reglas fiscales, pero Sí. si ustedes la vieron, primero no anima, no incentiva en realidad a ningún gobierno, no solo ni cualquier otro, cualquiera que aplicara algo así, a ser verdaderamente responsables en términos fiscales. Si ustedes ven, es algo muy suave, por llamarlo de alguna forma. Bueno. Que si se aplicara con eso, no lograríamos verdaderamente reducir el endeudamiento de los niveles que lo tenemos. Y ahí debe plantearse, reitero, el tema de las consecuencias. Así es. Bueno, la verdad que interesantísimo el tema. Se quedan preguntas en el aire, como dice la canción. Y queremos reiterarle a Collado Di Franco, nuestro amigo respetado economista del CRES, que él sabe cuánto lo respetamos y valoramos, y su coherencia, sobre todo como profesional, él sabe lo que lo queremos. Y a Argüello, desde Miami, agradecer su participación de siempre. Y al señor Luis Manuel Piantini, Muni, que está aquí siempre hace, ¿cuánto? 15 años. 15 años. Ay, Dios, pero Dios mío. Gracias a ustedes por esta oportunidad de compartir con nosotros en Agenda Económica. Bye, bye.